Bien. Hola chicos, hoy vamos a hacer el taller correspondiente a la descripción de imágenes de retinografía y angiografía. Voy a ocupar la misma dinámica cuando les expliqué para descripción de OCT, así que voy a ocupar la tablet como pizarra. Bien, entonces para una retinografía primero deberíamos considerar qué tipo de fotografía estamos tomando. Generalmente las retinografías y las que les voy a mostrar que hacemos en la clínica se inician con una imagen de polo anterior para evidenciar y demostrar la dilatación de la pupila. Polo anterior. Y ahí nosotros debemos describir que es una foto a color y los grados en que está tomada esa foto. Recordemos la clase la primera clase, el retinógrafo permite tomar, este retinógrafo, el de Tosca, permite tomar fotos en 50, en 35 y en 20 grados. Generalmente las retinografías de polo anterior se toman a 35 grados, porque en el fondo lo que nosotros queremos lograr ver es esto, la dilatación de la pupila. Se alcanzan a ver un poco de pestañas, pero en el fondo es esto lo que quiero evidenciar. ¿Y por qué quiero evidenciar eso? Porque ahí incluso se podría notar si los medios son transparentes o no. Si una persona tiene catarata se nota inmediatamente en esa foto cómo está el fondo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque una persona que tiene los medios transparentes, el reflejo retinal se va a ver más o menos naranjo. ¿Sí? Tal cual como vemos el oftalmoscopio cuando hacemos el rojo pupilar, exactamente igual. En cambio, cuando tenemos opacidad de medios como una catarata, se ve más bien blanquecino, porque el flat produce una reflexión con el cristalino y se ve más blanco. Entonces, por eso lo primero es sacar una foto de polo anterior y describir esa foto si nosotros estamos viendo el examen solamente. No sabía qué hacía eso. Bien. Como segunda imagen vamos a tener, no sé qué poner. Como segunda imagen vamos a tener la retinografía. La foto de polo posterior. Y letra horrible, pero... y más me cuesta con estos lápices. Fotocolor a 50 grados. En la fotocolor, obviamente después le voy a mostrar ejemplos, pero quiero hacer como el diagrama de la imagen. Tenemos entonces foto polo posterior. En nuestro retinógrafo Topcon se ve una muesca aquí. Así distinguen qué equipo es. Y si estamos en ojo derecho vamos a tener la papila, las arcadas superiores, ¿cierto? Las arcadas inferiores y la mácula. Entonces, lo primero que deberíamos describir es esto, la mácula, o sea, la papila, perdón, la papila. Comenzamos entonces
describiendo qué foto corresponde y fotocolor. Por ejemplo, en este caso voy a simular que estoy describiendo una imagen de fotocolor de 50 grados del polo posterior de ojo derecho. Entonces voy a describir la papila. La papila yo debo fijarme si tiene los bordes, si los bordes son de nuevo, entonces la papila, estamos en los bordes. Estos pueden ser nítidos o difusos. Después describimos el color de la papila. Si es anaranjada, pálida. Después describimos la forma, ovalada, redonda, si está desplazada, si es ubicua. Todo eso podemos describir. Si presenta atrofia peripapilar. Y después describimos los vasos sanguíneos. Que salen desde la papila. ¿Sí? Esas son las 4 ítems que debo considerar al describir una papila. Ahora, después de la papila, describimos las arcadas vasculares. Yo estoy haciendo este video así porque así lo hacía en clases, entonces quiero repetir la misma metodología porque Claudio ya le pasa las clases y tiene texto y les muestra imágenes, pero en el fondo yo quiero simular cómo estuviéramos haciéndolo en clase. Entonces, en las arcadas vasculares nosotros podemos describir si están normales. Ahora, si no lo están, si son anormales, podemos describir si están engrosadas, si hay engrosamiento de las arcadas o adelgazamiento. ¿Sí? Después que describimos las arcadas vasculares, describimos la área macular. El área macular, tal cual como ustedes lo ven. ¿Ya? Si es normal, si existe algún pigmento, eso. Y luego comenzamos a describir la periferia retinal. Por ejemplo, si en la periferia existen manchas amarillentas, rojas, si hay hemorragias. Voy a dejar de escribir porque si no muy feo. O si está libre de estas anomalías. También podemos encontrar cicatrices, productos de panfotocoagulación en los pacientes con diabetes. Podemos encontrar neovasos, podemos encontrar... Todas esas cosas podemos describir en una retinografía. También hay algunas patologías como la toxoplasmosis que se observan algunas cicatrices que pueden estar en la periferia o en cualquier otra parte de la retina. Y eso principalmente es lo que vemos en una retinografía. Bien, después pasamos a la foto, la autofluorescencia. No me acuerdo bien el orden que tomo primero, pero sí la autofluorescencia. Primero la neritra. O libre de rojo. Esta foto sirve para
resaltar los vasos sanguíneos y todo lo que esté compuesto por color rojo. Por ejemplo, las hemorragias también se ven muy bien en esta foto. Y eso principalmente es para el tema vascular. Y también la describo exactamente las cosas que veo. Después con algunos ejemplos las voy a describir mejor para que lo puedan ver. Después tenemos la autofluorescencia, donde tenemos autohipofluorescencia, autohiperfluorescencia, o que en verdad no se describe lo que es normal, pero normofluorescencia. Entonces tenemos autohipofluorescente, autohiperfluorescente y autonormofluorescente. Esos son los tres conceptos en los que podemos describir una autofluorescencia. Y después pasamos a la AFG. A la AFG, a la angiografía. En una angiografía, como les tienen que haber pasado Claudio, podemos describir de distintas formas, según la secuencia, según el aspecto morfológico y según las estructuras anatómicas. Yo enseño la secuencia y a través de la secuencia vamos nombrando los hallazgos morfológicos que se observan en el examen. ¿Por qué lo hago por secuencia? Porque nosotros los exámenes generalmente mostramos todas las imágenes que hemos tomado, vamos en orden. Es decir, tomamos la retinografía central, después tomamos a la papila, después tomamos las periféricas, superior, superior nasal, nasal, inferior, nasal, inferior, inferior temporal, temporal y superior temporal. Nosotros tomamos como protocolo la retinografía y es lo ideal en cualquier examen tomar fotos periféricas. Muchas veces no vienen con el diagnóstico, entonces con mayor razón debemos explorar la retina en su mayor grado. Como nosotros no tenemos un angiógrafo de campo amplio, lo que hacemos es, como este equipo permite darle ángulo al lente de enfoque, nosotros tomamos una imagen central de 50 grados. Aquí tenemos la papila, por ejemplo, si fuera ojo derecho, una superior, que en el fondo se superpone con una parte de la que ya tomamos. Superior temporal en el caso del ojo derecho, temporal, temporal inferior, inferior, inferior nasal, nasal y superior nasal. Y con todo esto nosotros podemos hacernos un mapeo y hacer un mosaico con estas imágenes y armar como si fuera una sola foto de toda esta región. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos por lo menos unos 130 grados por cada lado, suponiendo que cada uno mide 50 grados, tendríamos 150 de largo, pero como consideramos estos espacios para que toquen por lo menos 130 grados. ¿Sí? Después de la retinografía
nosotros tomamos la foto aneritra, como les dije, después la autofluorescencia. Generalmente tomamos una sola central. En la foto, en la aneritra, tomamos una A50. Perdón. Volviendo a la retinografía, después de tomar el mosaico, tomamos sí o sí una foto extra de papila, por si acaso. Si bien en este sector en el que estaba acá, tomamos la papila, pero hay una que nosotros le pedimos al paciente que mire hacia un sector y la foto la centramos perfectamente a la papila, ¿sí? Incluso tomamos una foto estéreo si es necesario, yo la tomo siempre, pero no todo el mundo la toma. La foto estéreo es tomar una foto aquí y con una palanca que tiene el equipo me va a tomar una foto levemente desplazada de la primera foto que tomé. Y cuando yo monto esta foto a un lado, la segunda que tomé, con la primera foto que tomé, y miramos de lejos y hacemos convergencia, nosotros vamos a poder visualizar la papila en 3 dimensiones, como si tuviera profundidad. Esa es la foto estéreo o estereograma, ¿sí? Entonces, volviendo porque me desvié un poco del tema. La retinografía, tomamos la de foto central, las periféricas, la de papila y la foto estéreo. Cuando hay exámenes, orden de exámenes que me dicen específicamente que es una patología central, yo me conformo, si es que estoy apurada, si un paciente no necesariamente estoy apurada, pero es un paciente que me coopera muy poco, en el fondo lo que necesito es que me salga muy bien la foto central, ¿cierto? Y como mínimo tomar una foto superior, una temporal, una inferior y una nasal. No me preocupo de tomar estas, si es que está indicada una patología macular. Y si el paciente tampoco me coopera mucho, porque uno no se demora mucho más en tomar estas 4 fotos extra. Ya hiciste mirar al paciente en distintas direcciones, entonces es cosa de hacerlo mirar un poquito más desviado. Hay muchos pacientes que entienden las instrucciones, mire arriba a la derecha, abajo, a la derecha, abajo a la izquierda y arriba a la izquierda. Pero hay otros que no. Entonces el equipo tiene un punto de fijación rojo que creo que se los mostré. Y ese es el que yo voy moviendo, me pareciera que fuera una carita feliz. Y ese es el que yo voy moviendo en las direcciones que necesito que el paciente mire. Lo voy moviendo así, acá, exactamente en las posiciones que necesito que mire. Ya, eso con respecto a la toma de la retinografía. Después, la aneritra, volviendo a ese tema, tomo una de 50 grados y una de 35, por lo menos. Y si evidencio algo, si usted ve algo en esa foto aneritra, puede tomar más fotos en ese lugar, o si en la retinografía se dio cuenta que en las fotos periféricas hay algo extraño, alguna cicatriz o algo así, usted obviamente en la aneritra repite esa foto en esa periférica. Pero si no evidencia nada en la retinografía periféricamente, tomo una de 30, una de 50, una de 35 y la de la papila. ¿Por qué nuevamente la papila? Porque como les dije, la aneritra visualiza muy bien los vasos de la coroide, o sea, los vasos de la papila. Vamos a ver si sigo grabando. Ya, sí, seguimos grabando. Ya. Entonces tenemos la retinografía completa, la aneritra y la autofluorescencia. La autofluorescencia también la tomo en 50 y 35 grados y en cualquier otro lugar que yo haya evidenciado que se encuentra alguna lesión o algo así, en la periferia, por supuesto, se vuelve a repetir esa foto.
Y luego pasamos a la FG, a la angiografía con fluoresceína. Para tomar la angiografía con fluoresceína, voy a ver si esta semana les grabo un video de haciendo una angiografía para que vean cómo se hace. Pero se la voy a relatar un poquito. Ya. Les voy a relatar un poquito cómo tomamos una angiografía. Voy a tratar de grabarles una angiografía esta semana, la próxima semana más tardar, si es que alguien me puede grabar, para mostrarles más o menos cómo se hace una angiografía. Bueno, para tomar la angiografía en el equipo el Topcon que tienen en la universidad y el que está en la clínica, se deja con el filtro normal, el de color, y se activa un filtro extra que es de excitación para que se logre visualizar la fluorescencia. Lo ideal es que el doctor mande la patología y en qué ojo es mayor para nosotros saber con qué ojo partir. Si no, nosotros partimos por el ojo que vimos más dañado en la retinografía y en las fotos que tomamos antes. Y con ese ojo iniciamos la angiografía, porque como ustedes sabrán, se demora entre 8 y 12 segundos en llegar la fluorescencia al ojo. Entonces, y el primer minuto es donde pasan la mayor cantidad de las fases de la fluorescencia. Entonces, ojalá partir que te digan, y si no, partir con el que encontraste tú en el examen o usted en el examen, que era más necesario evidenciar. Si no, si uno ve en una retinografía que el paciente tiene en ambos ojos problemas, en ambos ojos se ven hallazgos, que generalmente pasa eso en pacientes con retinopatía diabética, porque la retinopatía diabética no afecta a un solo ojo, sino que afecta a ambos ojos. Lo que uno hace es partir con un ojo, bueno, empiezo a inyectar el medio contraste, no me demoro más de 10 segundos, empieza a sonar pip, 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 y empiezo a tomar fotos al tiro. Apenas empecé a inyectar, tomo por lo menos 3 fotos en un ojo, me cambio de ojo, 3 fotos, me vuelvo a cambiar de ojo, 3 fotos y así, hasta pasar el primer minuto. El primer minuto es muy importante tomar muchas fotos. Yo siempre le advierto a mis pacientes y les aviso, el primer minuto es donde más fotos les voy a tomar y es el más importante porque se evidencia cómo llega el medio contraste a la retina, que es lo que el doctor quiere ver. Entonces le pido su mayor cooperación en este primer minuto. Yo sé que le va a molestar el flash, yo sé que no es agradable, que además le estoy inyectando un medio de contraste, pero necesito su mayor cooperación. Y lo otro que advierto siempre, me pasa mucho que los pacientes sienten un poquito de náuseas cuando se le inyecta el medio de contraste. Y eso no significa que está teniendo una reacción adversa, sino que es una reacción a la velocidad en que se inyecta el medio de contraste. En el fondo tú le estás agregando más volumen a su torrente sanguíneo en menos de 10 segundos. Entonces, ahora antes teníamos una fluoresceína que era de 5 ml al 10%, y ahora tenemos una de 2 ml al 2,5%, o sea, es más concentrada en menor cantidad. Entonces no le inyecto un gran volumen de líquido al paciente, y la verdad es que han disminuido mucho los mareos, las náuseas y los vómitos post inyección, porque sí vomitan los pacientes. Y hay que tratar de calmarlo, pasarle que vomite en el basurero y tratar de decirle, pero por favor apenas pueda vuelva a colocarse para no perder la foto. Es súper incómodo en ese momento, pero con este nuevo medio de contraste ha sido un poco menos los casos. Y hay muchos que sienten náusea y no alcanzan a vomitar. Como yo les advertí que les puede pasar, entonces se calmen.
hay muchos que sin esa advertencia piensan que le está pasando lo peor, entonces se asustan y aún más la reacción se exacerba. Bien, entonces ese era con respecto al inicio con qué ojo partir. Luego de inyectar el medio de contraste, un segundo. Ya, entonces tenemos, comenzamos a hacer la FG, tomamos las fotos y nosotros vamos a hacer una descripción por secuencia de la FG, es decir, en el orden que tomamos el examen. Dentro de esa secuencia, por el mismo tiempo, nosotros vamos a tener como primera imagen, o allá en el fondo, es flax coroidia o fase coroidia, como quieran. El flax coroidio dura un segundo, entonces es muy probable que ese flax, esa foto, no la logremos tomar. Disculpe. Ya, estamos en flax por ahí. Es que me hablan por el teléfono y como estoy grabando no contesto. Tenemos el flax coroidio que dura un segundo, entonces es muy probable que nosotros perdamos esa imagen. Sobre todo porque entre que pestañeé, que miré el fondo y tomé la foto, ya se me pasó el segundo. Así que es muy poco probable que logremos tomar una foto de flax coroidio. Hay otros equipos que toman videos, por ejemplo el HRA de Heidelberg toma video de 10 segundos, de duración de 10 segundos, entonces uno podría tomar los 10 primeros segundos y al tiro en video y o sea, te aseguras que no vas a perder ese segundo, el flash coroidio. Tiene la limitación que hasta 10 segundos nomás, entonces después de esos 10 segundos estás obligado a seguir tomando fotos o reiniciar un nuevo video. Pero la calidad es mejor en fotos que en video por si acaso. Después de tener el flax coroidio, tenemos la fase arterial. La fase arterial dura entre 1 y 3 segundos y es cuando el medio de contraste llega a las arterias retinales. Y estas arterias se ven hiperfluorescentes. Esa es la fase arterial. Luego de la fase arterial tenemos la fase arteriovenosa. La fase arteriovenosa, y esta fase arteriovenosa se divide en precoz, en media y en tardía. Precoz, media y tardía. La fase arteriovenosa es cuando tenemos fluoresceína en las arterias y en las venas. La fase arteriovenosa precoz es cuando tenemos más fluorescencia en las arterias que las venas, y es donde podemos observar la fase laminar. La fase laminar corresponde cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, de una vena, esta es una vena, y tenemos la arteria totalmente iluminada y la vena empezamos a ver fluorescencia en sus paredes, en la pared de la vena, pero en el lumen, en la parte interior, sigue siendo hipofluorescente, todavía no tenemos luminiscencia en el interior de la vena, en el lumen, solo en las paredes. Entonces, tenemos, esto vendría siendo la fase laminar, que corresponde a la fase arteriovenosa precoz.
Tenemos fluorescencia en la arteria completa y en las paredes de las venas. Después tenemos la fase arteriovenosa media, que corresponde a cuando tenemos fluorescencia en igual luminiscencia, por decirlo de alguna forma, en la arteria y en la vena. Están igual de fluorescentes. Y después tenemos la fase media, o sea, la fase arteriovenosa tardía, donde ya casi no queda fluoresceína en las arterias y la mayoría está en la vena. ¿Ya? Y por último, o sea, no por último, pero después de la fase arteriovenosa tardía, tenemos la fase venosa, que es donde tenemos toda la fluorescencia en la vena, y después tenemos la fase de recirculación, que es cuando la fluorescencia ya pasó por el ojo y empieza a pasar por todo el resto de los órganos del cuerpo y vuelve de nuevo al ojo. La verdad es que esa fase no se logra distinguir en la angiografía, ¿eh? Así, no es algo que yo pudiera decir, esa es la fase de recirculación. Claro, eso. No, la verdad es que no es algo que uno logre distinguir, pero existe. Y por último tenemos la fase tardía. La fase tardía generalmente se da después de los 10 minutos. Y es cuando ya no queda ningún rastro de fluoresceína en los vasos sanguíneos, ni en arterias ni en venas. Y es donde nosotros ya empezamos a ver la tinción en los tejidos. En los tejidos como... No sé cómo estamos en la fase tardía. En los tejidos como... la papila. La papila se ilumina al final de las fases y por eso es muy importante tomar una foto pasado los 10 minutos. ¿Por qué los 10 minutos? Porque ya llegamos a la fase tardía a los 10 minutos y se va a teñir solo las estructuras anómalas en general, excepto la papila. La papila es normal, si es normal, igual se va a ver teñida. ¿Ya? Esas son las fases. Ahora tenemos el término de fluorescencia, que yo ya les he hablado y Claudio también ya les pasó. La fluorescencia puede ser hiperfluorescente, necesito escribirlo mejor porque ya me aburrí de mi letra. Tenemos, vamos a partir con el hipofluorescencia mejor. Hipofluorescencia. La hipofluorescencia corresponde cuando hay reducción o ausencia de fluorescencia normal. Esta hipofluorescencia puede ser por bloqueo o por defecto de Jenner. Por bloqueo puede ser a nivel coroideo o a nivel retinal. No, lo vamos a poner en la R. Coroideo y retinal. Cuando el bloqueo es coroideo, significa que tenemos algún material o algo que nos impide ver hacia el fondo. Y ese material está ubicado en la retina profunda, subretinial o subepitelial, pero no más anterior que eso. Y ese material nos impide ver la vascularización coroidea. Bien, cuando el bloqueo es retinal, cuando tenemos bloqueo retinal, el bloqueo se produce o tenemos algún material, una hemorragia o algo que está a la altura del vitrio o en la superficie de la retina. O en la superficie de la retina.
Entonces, hablamos por bloqueo. Por bloqueo o por defecto de hiena. Cuando tenemos defecto de hiene, ese defecto puede ser retinal, del disco o coroidio. Cuando es retinal, puede ser que una arteria se demoró en llenar, o una arteria no se llenó, o todas las arterias no se llenaron, no se llenó ninguna arteria, como una oclusión arterial, oclusión de arteria central de la retina. Ahí nosotros no vamos a ver ningún vaso sanguíneo con fluorescencia, en ese caso. Ahora, cuando el defecto de Yen es a nivel venoso, nosotros vamos a observar fluorescencia en las arterias y podríamos ver alguna vena que está sin Yen de fluorescencia y otra sí, o ninguna vena con Yen, que sería la oclusión de vena central de la retina. También tenemos oclusión de ramas de vena, también oclusión de arterias, o también podemos tener un retardo en el lleno de alguna de los vasos, ya sea arteria o vena. También en el lecho capilar o una combinación de ambos. Es súper importante respetar el tiempo que se debe inyectar el medio de contraste. Aquí me voy a detener un poquito, porque existe... nosotros debemos demorarnos máximo 10 segundos en inyectar el medio de contraste, ¿cierto? Si nosotros nos demoramos más, podría parecer que hay un problema en el yen de los vasos. ¿Por qué? Porque no se llenó entre los 8 o 12 segundos que estamos acostumbrados, lo que debería ser normal, se demoró más. Pero eso puede haber sido culpa nuestra, porque nos demoramos tanto en inyectar el medio de contraste, que se demoró en llegar al ojo y además llegó más en menos intensidad. Pero también puede que no haya sido problema nuestro, que hayamos inyectado en el tiempo que corresponde y se demoró en llenar los vasos sanguíneos. Y eso puede ser signo de algún problema cardíaco. Les comento esto porque una vez un médico en la clínica me preguntó: ¿se acuerdan de la angiografía que le hizo a tal paciente? Y yo, ¿cuándo? Sí me acuerdo. Y me pregunto: ¿tuvo algún problema para la inyección? No, nada. ¿Para la punción? No, nada. ¿Estás segura que se demoró los 10 segundos? Y yo le dije, sí, estoy segura. De hecho, en ese caso, el paciente yo lo pude puncionar en el pliegue del codo, no tuve ningún problema. Ah, ya, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque se demoró mucho en llegar al medio de contraste al ojo, como a los 30 segundos. Y yo le dije, sí, doctor, me di cuenta. Entonces usted me asegura que no es problema de inyección. No es problema de inyección. Ok, lo voy a mandar a hacer un doble. Y efectivamente ese paciente tenía un problema coronario. Como también hay otro caso que a mí algo pasó en la punción endovenosa que me costó mucho inyectar el medio de contraste. Estaba como muy apretado y eso lo consigné y se lo dije al médico. Doctor, este paciente me costó mucho puncionar, o sea, me costó mucho inyectarle el medio de contraste. Ah, ya, entonces se demoró un poquito en llegar más al medio de contraste al ojo. Sí, doctor. Eso. Entonces así el doctor no sospecha que tiene algún problema coronario y lo manda a hacer un Doppler de más. Bien, por eso es importante no demorarse más de los 10 segundos en inyectar el medio de contraste. Podemos tener un defecto de higiene en el disco óptico. Como ustedes se recordarán, el disco óptico es de donde nace la arcada. Entonces podemos tener algún problema en el higiene de esos vasos. Y por último podemos tener un defecto de lleno coroidio, que puede ser fisiológico, la obstrucción arteria ciliar posterior, es decir, ahí no me llegó fluorescencia en ninguna parte de la retina. La obstrucción estaba antes del ojo. Ausencia de tejido vascular coroidio, congénito, atrofia. Bien, entonces esos son las razones por qué podemos tener hipofluorescencia. Ahora bien,
hiperfluorescencia corresponde cuando la fluoresceína es mayor a lo normal. Bien. La hiperfluorescencia tenemos que identificar en qué momento apareció la hiperfluorescencia. Es decir, preinyección o posinyección. Si es preinyección, corresponde a una autofluorescencia o una pseudofluorescencia. La autofluorescencia la vemos con el filtro de autofluorescencia, pero la pseudofluorescencia podría aparecernos antes de inyectar el medio contraste, cuando ya tenemos un par de fotos tomamos antes de inyectar el medio contraste y ya con el filtro de fluoresceína y se ve fluorescente algo. Pero ¿cómo? Si no hemos inyectado nada, bueno, puede ser una anormalidad o algún problema en el filtro. Post-inyección podemos tener sin filtración o con filtración. Si es sin filtración, podemos tener defecto en ventana, es decir, ¿a qué se refiere defecto en ventana? Es cuando yo estoy viendo detrás de algo que yo no debería ver. Por ejemplo, si yo tengo un adelgazamiento del epitelio pigmentario de la retina, o bien una lesión en el epitelio pigmentario de la retina, una disrupción, un hoyo, por decirlo de alguna forma, yo voy a ver perfectamente los vasos coroides, cuando no es algo que yo vea tan normalmente. También puede pasar en pacientes, por ejemplo, que tienen miopía. El epitelio pigmentario está tan adelgazado, producto del largo del globo ocular, está muy estirado el epitelio pigmentario y eso me hace ver los vasos coroideos. Y también podemos ver post-inyección por vasos, o sea, sin filtración en vasos anómalos. Vasos que en verdad no van ahí, vasos que no deberían existir ahí. También cuando hablamos de la hiperfluorescencia post-inyección, con filtración se puede observar sin tener vasos anómalos o con vasos anómalos, o en cicatrices, o en lesiones. Bien, esas son las cosas que nosotros debemos identificar. Entonces, ahora vamos a pasar a ver una angiografía. Me está corroborando que estuviéramos grabando aún. Esta angiografía es de enero, parece. Bien, aquí faltó la foto de por lo anterior para ver si realmente está dilatado bien el paciente. Al parecer sí, porque no vemos ningún artefacto. Entonces, fotografía color de 50 grados del ojo derecho, correspondiente al paciente masculino. Creo que era como de 60 años el paciente. Entonces, lo primero, la papila. Papila bien delimitada, con bordes regulares y color normal. Ahí hay un tema. Uno podría decir la excavación, hay personas que la dicen, pero se supone que la excavación uno debería verla en profundidad y esta imagen no me está permitiendo verla en profundidad, pero sí podríamos estimar una excavación de 0,2-0,3. Tenemos un árbol vascular normal, podemos observar algunos exudados de un tamaño más o menos de medio disco óptico. Para describir tamaño se ocupa mucho el diámetro del disco óptico. Esto corresponde como a la mitad de un disco óptico de este mismo paciente. En sector temporal de la fobia, tenemos que decir dónde está. Podemos observar algunas hemorragias pequeñas, acá, por ejemplo, a superior de la mácula. Acá hay otra hemorragia. En el polo posterior
Y eso. Si pasamos a imagen en 35, podemos observar mucho mejor la mácula. Se observa mucho mejor ese punto hemorrágico. Aquí está lo que yo les dije, que se ve la papila. Hay que tomar sí o sí una imagen de papila sola. Aquí está tomado en 20 grados, que es lo ideal, porque así podemos observar solo la papila. No se ve ninguna cruce arterio. Hay un cruce arteriovenoso, pero no se ve como enrollado ni extraño. Seguimos viendo las otras imágenes. Se ven varios puntos hemorrágicos. Bueno, ya con la retinografía, con el tiempo van a poder hacer esto, pero tiene toda la pinta de ser una retinopatía diabética. Tenemos más exudados anasal de la papila en la parte media y hemorragias. Ese artefacto está producido por la pupila del paciente, ya sea por falta de dilatación o porque tomamos muy extrema esa foto, entonces la pupila nos dio sombra. Hacia inferior nasal de la papila también se observan exudados de color amarillo. En la foto libre de rojo o aneritra se puede observar nuevamente este acúmulo de exudados a veces serios en verdad. Y pasamos a la autofluorescencia. Aquí me faltó la foto de aneritra de la papila. La autofluorescencia se ve normal. Quizás ahí se ve una hiperautofluorescencia en el borde nasal de la papila, leve. Aquí ya empezamos con la angiografía. Se ve muy clara, lo más probable es que el paciente tenga una catarata, una opacidad de medios que hace que se refleje tanto el flat, o quizás la persona que lo tomó, no sé si fui yo o otra persona, lo tomó con mucho flat. No, esto es opacidad de medio. Y a los 15 segundos podemos observar, no sé si se ve a los 12, no, a los 15 segundos podemos observar el comienzo del llene de las arterias. Aquí estamos en tiempo arterial, porque aún no vemos nada de fluorescencia en las venas. Seguimos en arterial, me parece, porque no veo fase laminar aún. Arterial, tiempo arterial. Y aquí ya pasamos a arteriovenoso, a fase arteriovenosa. ¿Por qué es arteriovenosa? Porque si se dan cuenta, en esta vena estamos empezando a ver flujo laminar. O es la arteria que la está bordeando, me parece. Me parece que aún no es fase laminar. Sí, sí es fase laminar. Mira, ven, ahí en el borde se empieza a ver, fluorescencia. Y aquí estamos en una arteria, era temprano, precoz. Aquí ya estamos en fase arteriovenosa media, totalmente media. Y aquí ya empezamos a la fase arteriovenosa tardía. Y aquí observamos unos exudados
en la región perimacular hacia temporal, los mismos que veíamos quizás en la retinografía, y eso se describe como se observan algunos puntos de hiperfluorescencia en polo posterior, así como en el sector, así como en la periferia, mucha hacia nasal, el sector más nasal. Y eso, ahí terminamos el ojo derecho. Me salté. Bueno, ya estábamos en la fase arteria venosa tardía. Estábamos describiendo. Fase arteria venosa tardía. Y ya estamos ahí en la fase venosa casi. Casi no queda fluorescencia en la arteria. Fase venosa, queda un poquito en las venas. Ya nada en las arterias. Y aquí faltó la foto post 10 minutos. ¿Sí? Así se describe ¿cómo se llama? Una angiografía. Esta es no es necesario que ustedes digan el diagnóstico, pero es una retinopatía diabética no proliferativa. Yo creo que leve porque tiene exudados, si bien tiene exudados, pero no tantos. Pero eso uno lo va agudizando con la experiencia de ver más angiografía. No voy a mostrar el otro ojo porque en las retinopatías diabéticas es muy probable que se vea lo mismo, y creo que vi lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver este ojo derecho. Angiografía, retinografía de ojo derecho de 35 grados, de paciente femenino de 76 años. Visibilidad algo reducida por opacidad de medios, claramente. Miren eso ahí. Ahí observamos, puede decir, una mancha de color rojiza a inferior de la mácula, más hacia nasal, inferior nasal de la mácula. Son muy feas las imágenes, pero es por la transparencia. Papila bien delimitada, muy poca visibilidad, pésima visibilidad, pero eso es la catarata. En la foto, ven aquí en la foto aneritra se observa muy bien esta hemorragia. Esa mancha que se observa en la retinografía de color rojizo corresponde a una hemorragia, y lo podemos confirmar en esta imagen. Ahora, ¿qué nivel está? Lo vamos a notar en la angiografía. La autofluorescencia no se ve nada con la catarata. Y aquí está la foto que debería haber ido primero. Foto de retinografía de color a 35 grados. Se observa una buena dilatación de pupila, pero una disminución en la transparencia de medios. No se ve tan rojito naranjo como debería verse. Y tenemos la angiografía que parte a los 17 segundos, a los 7 segundos 17, así que lo más probable es que hayan habido fotos en el otro ojo antes. Y miren, si yo alcanzo aquí a ver los vasos, esa hemorragia está por debajo de los vasos. Por lo tanto, tenemos una hipofluorescencia por bloqueo coroideo. Y yo puedo ver los vasos que están en profundidad. O sea, superficiales. No, esa hemorragia no me tapó esos vasos.
hemorragia es una hemorragia retinal inferior que llega casi a la arcada temporal inferior. Y en la neritra se logra destacar mejor, ¿cierto? Se observan algunos puntos hiperfluorescentes perifoveales más marcados hacia este sector nasal. Y estos cúmulos hiperfluorescentes aumentan su intensidad a lo largo de que avanzamos en la geografía. Y los vasos pasan por sobre la hemorragia por esta lesión. Eso creo que uno describiría. Veamos el otro ojo. Ven que la papila se ve teñida al final. Y aquí también hay una tinción, que eran los puntos que veíamos hiperfluorescentes y ya se está disipando esa fluorescencia. Y el otro ojo. A ver si vemos algo distinto. La transparencia está un poco mejor. La piel ya bien delimitada, sus bordes regulares, a pesar de la falta de transparencia. Esta es la muesca que yo les hablaba. Los top contienen esa muesca. Lo ven en todas las imágenes. No se observa nada raro. Quedó desordenada. Uy, miren. Bueno, en la retinografía papilar bien delimitada, árbol vascular normal, mácula y mediana sin lesiones. Pero en la angiografía parten tiempos a los 44 segundos. Ojo, a lo mejor ese paciente no cooperaba bien. Por eso se demoraron tanto en tomar la foto. Observamos un cúmulo de puntos hiperfluorescentes de aproximadamente un diámetro de disco, como eso, en la arcada superior temporal. Y está en distancia a unas 4 discos de papila, a una distancia desde la papila. También observamos hiperfluorescencia en el borde temporal de la papila. Y eso. Al parecer, si seguimos mirando, sin filtración. Se queda ahí nomás la fluoresceína, no empieza a disiparse para otros lados. Eso. Entonces lo que podemos observar acá es una hemorragia y pareciera ser una membrana neovascular. Bien. Bueno, creo que llegaré hasta acá con el video y dejaré los otros 2 casos para la próxima semana. Voy a buscar más casos para describir, pero en el fondo ya pasé el resumen de cómo empezaríamos a describir una angiografía. Bien. Hasta la próxima semana.